Y vamos a hablar ahora del presupuesto para el año que viene. Qué difícil manejar los números. Ahora, presupuestar lo que va a pasar, ¿no? En un país que no se sabe bien qué va a pasar. Con una inflación como la que tenemos, Mechi, qué Con lío. tanta incertidumbre. Agarrar la lapicera y armar los números. Claro, pero... y además va a haber un nuevo gobierno nacional. Sí, bueno, claro, todo un montón de cambios. A partir del 19 pueden, que además son dos modelos muy contrapuestos, ¿no? Sí, por eso. ¿Qué presupuesto puede quedar o puede imaginarse uno a nivel nacional en el caso de que sea Milei o cuál finalmente se ratificaría con Massa? Pero vamos a ver algunos detalles del presupuesto municipal para poder analizarlo hoy en el programa. A ver. Lo vemos en trama, contame, Mechi. Bueno, y el presupuesto municipal Sí, con te matan los... Vos decís más de 79.131. Claro. Bien, sí, me salió más o menos. Ahí está. Más de 69.000. Bueno, y el personal, más de 23.000. Exactamente, que es prácticamente un tercio, ¿no? Del presupuesto total del municipio. El plan de obras públicas para el año que viene. En obras públicas son casi 10.000 millones de pesos. En servicios públicos, 300 millones de pesos. El presupuesto participativo se va a elevar a 241, casi 242 millones de pesos. En EMOS, más de 366 millones. Y el total se va a destinar en obras públicas el próximo año más de 10.500 millones de pesos. Plan de pavimentación 2024 incluye la calle Fangio, la reeducación de la reforma universitaria, la pavimentación en sectores varios y con adoquines. Esto implica un presupuesto de 3.705 millones de pesos. Urbanización de barrios populares. Este proyecto que ya se ha impulsado en numerosos barrios de la ciudad va a superar los 440 millones de pesos. En patentes se reduce de 20 a 15 años el pago de la contribución y en inmobiliario hay un aumento del 120% respecto al 2023 con una actualización bimestral mediante la aplicación del coeficiente de actualización tributaria. Bueno, ya vamos a preguntar de qué se trata este coeficiente, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Y qué pasa con el estacionamiento medido, Meche? También hay variaciones porque se aplicará un costo de 200 pesos para automotores y 300 para camionetas por hora con la factibilidad de ajuste por CAT. Bueno, este coeficiente que señalábamos también se aplicará en el inmobiliario. Pero vamos a buscar más detalles para conocer precisiones sobre este presupuesto y para eso vamos a sumar al secretario de Economía, Pablo Antonetti. Pablo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Qué difícil, ¿no? Armar los números en este escenario que hoy muestra la Argentina, lo señalábamos recién, la imprevisibilidad de la economía, de la inflación. Tal cual. Cuando nosotros estudiamos lo que es la conformación de un presupuesto, se habla que más allá del 20% de inflación anual ya entramos en un entorno de imprevisibilidad. Es decir, con una base de 150 se amplifica. Entonces es cierto, es decir, utilizamos las herramientas que tenemos hoy, una proyección estimada de lo que puede llegar a pasar, como lo planteabas vos, Pablo, ante dos posibilidades de modelos totalmente antagónicos, con una característica que en nuestro presupuesto también es un presupuesto de transición, que lo van a ejecutar dos intendentes. Así que creo que hemos hecho un buen trabajo. Es un presupuesto total y absolutamente razonable, pero sujeto a las variaciones de la macroeconomía. O sea, teniendo en cuenta esta macroeconomía, aumentaron 134% el presupuesto para el año que viene. Sí. Ese es el incremento global sobre el presupuesto que actualmente se está ejecutando. Vamos a ir a algunos datos puntuales. ¿Qué pasa con el inmobiliario? Hay un aumento que se aplica ahora en relación al año pasado. Eso es un aumento único. Y después, ¿qué es el coeficiente que se va a aplicar y cada cuánto se va a aplicar? Bueno, a ver, lo importante primero es indicar el estado de situación de la contribución inmobiliaria, ¿sí? Es un impuesto que, producto de la alta inflación y de su cálculo anterior, que estaba vigente por Código Tributario y por la ordenanza tarifaria, se ha degradado muchísimo. Para tomar un ejemplo respecto de lo que pasó este año, en la misma época del año pasado, nosotros estábamos anunciando un incremento del inmobiliario del 75% y vamos a tener una inflación cercana al 150%. Quiere decir que el impuesto, que es lo que en definitiva financia la higiene urbana, el alumbrado, el desmalezado, el riego de las calles,
que a su vez se ajusta por inflación directa, ha quedado muy descompensado. Entonces, se utiliza para pagar Cotreco, por ejemplo. Cotreco, Autotrol, vecinales. ¿sí? Que tiene una actualización directa, digamos, Cotreco, Autotrol, tiene una actualización que se da por parámetros inmediatos. Sí, lleva un proceso de redeterminación, Ah. ¿sí? Lleva una analítica de los números para simplificar el análisis, pero se ajusta claramente por el índice inflacionario. Digamos, si yo tomo el valor de Cotreco enero a hoy, voy a encontrar un aumento cercano al 100%. Y el impuesto inmobiliario todavía no aplicó el último tramo, lo tenemos en el 55% de incremento. Por eso es necesario, más allá de tratar de recuperar el valor del impuesto, es generarle este coeficiente de actualización que toma de referencia el índice de precios del consumidor y evitar, sobre todo en contextos de alta inflación, de que no se produzca esta degradación y este problema de financiamiento que tiene la municipalidad. Es fundamentalmente para eso. Lo que me preguntabas, Pablo, está previsto que la actualización sea bimestral, insisto, como tope el índice de precio del consumidor, y tiene la potestad el Ejecutivo, llegado a casos de crisis o de situaciones coyunturales, de dictar una resolución para la no aplicabilidad del mismo. Eso tiene la facultad discrecional, se prevé la facultad discrecional en el marco del Poder Ejecutivo. ¿Y sería algo similar a lo de la EMOS? Es un enfoque similar, tal cual. Claro, es decir, se aplica cada 2 meses, pero hay una decisión política de decir, bueno, mira, por una cuestión social y demás no se aplica, pero eso ya pasaría a ser una decisión política. Si no, cada 2 meses debería aplicarse. Así es correcto el análisis. También hay variaciones en el estacionamiento medido. Sí, tiene el mismo, es el mismo formato. Toda prestación de servicio público tiene asociado un costo. Ese costo se ajusta por inflación, por ende tenemos que hacer lo mismo con el ingreso. Si no, empezamos a tener desbalance y algo que nosotros venimos protegiendo, que es el famoso equilibrio fiscal, lo entras a poner en jaque. Esto sucede con los parquímetros, digamos, el estacionamiento medido inmobiliario. Con el resto de las tasas o de los impuestos, esto ya se aplica, porque digo, comercio e industria tiene que ver va acompañado de la inflación. Y en el caso de patente, con el valor del auto, es decir, ahí ya hay una actualización permanente. Sí, totalmente. Y te falta uno que es la contribución o los fondos que se coparticipan, que vienen asociados a impuestos provinciales y nacionales de base ajustable, que son los dos grandes fondos tributarios, por llamarlo de alguna medida, que le dan el sostenimiento a la municipalidad. Son los más importantes y los que se ajustan por la actividad económica. Algunas veces por encima de la inflación, otras veces por debajo, pero en un ponderado muy cercano. ¿Qué pasa con Cotreco y Autotrol? Porque tienen esta actualización por inflación automática. ¿Le conviene esto al Estado, digo, en esa disputa contra la inflación, tener este acuerdo? ¿Es imposible de otra manera? Porque la oposición lo que cuestiona es que se le está dando mucha plata a Cotreco y a Autotrol. No, a ver, yo te diría que es casi un cálculo matemático. Hoy no es solamente Cotreco y Autotrol, hoy los contratos de obras públicas están con índices de redeterminación. O sea, todo contrato que se hace de pavimentación, por ejemplo. Hoy vos tenés que hacer, supongamos, un plan de pavimentación, ¿sí? A 8 meses. Fijando el precio hoy es inviable para la empresa. Es decir, es una cuestión de actualización. Es decir, el peso específico del contrato de Autotrol, a ver, si vos te fijas en los grandes números del presupuesto, tiene el 30% lo que son servicios no personales, que es donde está Cotreco. Si te vas a fijar en el 2017, cuando se licitó Cotreco, la ponderación era la misma. Digamos que lo que se hace es un ajuste, una actualización del valor en función, no es automático, vuelvo a repetir, es decir, se hace una redeterminación de precios previo sobre la base de la estructura de costo de Cotreco. Es decir, le analizamos cómo le varió el combustible, cómo le varió el personal, cómo varía el valor de los vehículos. Es decir, es un análisis bastante complejo, pero que lo que sintetiza es el ajuste, digamos, el precio por inflación, es decir, el valor real, el valor actual que tiene hoy el contrato. ¿Se prevé también otro elemento que está mucho en debate, el tema de subsidios para el transporte de colectivos? Sí, de la misma manera que se presupuestó en el 2022, se incorpora en los mismos términos el subsidio para el transporte. Creo que es en el orden de los 320 millones para el próximo año. 320 millones. ¿Y esos 320 millones también van a ser actualizables por inflación o ahí hay un análisis político
y también en base a los números que pueda presentar la empresa, por ejemplo? No, en principio sí, se hace todo, a los efectos de determinar el subsidio se hizo todo un análisis del que está vigente. Lo que se incorpora en el presupuesto es el monto global estimado, después hay que ver qué pasa si en realidad tenemos una inflación del 120 en el transcurso del año, es 80 o es 200, es lo que no sabemos, pero hoy tenemos la partida presupuestaria que habilita, ¿sí?, la posibilidad de asignar el subsidio. Los montos siempre son, es un mix, sujeto de negociación política y en la analítica de la necesidad de la empresa en función de su estructura Pablo, económica. uno de los incrementos más grandes fue en asistencia social. También por el contexto, hace más o menos un 150%. Sí, yo lo que vengo manifestando, más allá del número, porque, insisto, no sabemos con qué escenario nos vamos a encontrar el año que viene. En esto ha habido una política clara de parte de, obviamente impulsada por nuestro intendente, que es priorizar lo que es la asistencia a los sectores más vulnerables. Lo hemos hecho. Digamos, siempre tomo ejemplo como la pandemia. En la pandemia suspendimos la obra pública, suspendimos el presupuesto participativo y los pocos pesos que ingresaban, porque fue la caída de recaudación más grande que se dio en la historia de la municipalidad, se derivaba a las cuestiones sociales y de salud. En el caso de una emergencia de este tipo van a estar los recursos garantizados, más allá del número, más allá si se incrementa 150, 120 o 200. ¿Le preocupa lo que pueda suceder el 19 pensando en muchos de los aspectos que están planteados en el presupuesto? Por ejemplo, en el transporte. Hay una fuerza política, la de Milei, que ha señalado que se van a eliminar los subsidios del transporte, que es posible un funcionamiento del transporte sin subsidios. ¿Le preocupa lo que pueda pasar con esa elección? Sí, claro que sí, porque a partir del resultado se va a modificar muchas pautas que hacen o se deberían modificar, ¿sí? Muchas pautas que hacen a la construcción de la administración pública en general y fundamentalmente en lo que me toca, van a tener incidencia directa sobre los números. No solo por el tema de los subsidios del transporte, ¿qué va a pasar con la inflación? La coparticipación. La coparticipación, vamos a tener un presupuesto en peso en dólares, voy a ver ese extremo, claro, que lo analizábamos, si se quiere, graciosamente con el equipo, pero es una posibilidad. Volverán a aparecer las cuasimonedas, es decir, hay toda una matriz de interrogantes, de cosas que hemos vivido, excepto la dolarización, que no hay antecedentes. Lo más parecido fue la ley de convertibilidad. Bueno, pero nombró las cuasimonedas y me agarró un susto. Hemos pasado... Del 83 sí, para acá la pasamos 2 veces, con los SECON en el año 94 y en el 2001 con los LECOM. No es nada que no haya existido. No, claro. Pero digo, ojalá me equivoque, pero son cuestiones probabilísticas que en algún momento pueden llegar a suceder, dependiendo, digamos, si son políticas más liberales o no. Pero sí, evidentemente yo creo que el escenario que nosotros tenemos hacia adelante después del 19 es el más incierto en muchos años. Sí, y además en un presupuesto, el municipal, que se suma a todo este contexto, en el que, usted lo señalaba al comienzo, habrá 2 intendentes que lo ejecuten, ¿no? Porque hasta mitad de año será esta gestión y a partir de la otra mitad habrá una nueva gestión que tendrá que también reformular los números, seguramente con la coyuntura de aquel momento. Bueno, difícil para ser secretario de Economía en estos tiempos. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.